Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Barada, soy directora ejecutiva de Wingu. Les damos la bienvenida a este espacio que estamos iniciando, que se llama Estallido Social en América Latina, la tecnología como herramienta para la incidencia política. Esta es una charla que realizamos en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer, la Casa en Colombia. Agradecemos todos sus valiosos aportes en la estructuración del contenido y la preparación del espacio. Y un tema bien importante para los tiempos que corren, que invitamos a pensarlo de una manera regional, para que podamos entrecruzar procesos que están sucediendo en diferentes países de América Latina, procesos de movilización ciudadana, desde las movilizaciones que ocurrieron en Chile, que impulsaron todo el proceso de reforma constituyente, hasta las recientes manifestaciones en Colombia, que cambiaron el rumbo de las decisiones políticas. Podemos ver cómo en las calles de América Latina están siendo ocupadas por una ciudadanía insatisfecha frente al estado actual de las democracias. Además, en un contexto pandémico que vuelve a la tecnología, una herramienta no solo de comunicación, sino también de incidencia política. Y desde Wingu tenemos la oportunidad de acompañar en la incorporación o creación de tecnología para el empoderamiento de la ciudadanía en diferentes países a diversas organizaciones, y lo que vemos es que estas expresiones de la ciudadanía son sustanciales y que deben ser escuchadas por quienes toman decisiones de políticas públicas. Y por eso invitamos a este espacio a personas que fuimos conociendo en este camino y que se encuentran haciendo un enorme trabajo apoyando y acompañando estas expresiones sociales, y nos van a estar contando su experiencia y ojalá también podamos encontrar algunas reflexiones conjuntas. Así que les agradezco su participación y aprovecho para presentarles. Estamos con Alexia Vázquez. Ella es coordinadora de campañas para Change.org en Chile, es socióloga, trabaja en Change.org con el objetivo de conceder voz para la acción de los y las chilenas. Se ha dedicado a la investigación en temáticas de inclusión y equidad en diversas universidades. Bienvenida, Alexia, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto, Alexia, que te sumes. También nos encontramos con Nicolás Díaz Cruz. Él es director ejecutivo del Instituto de Política Abierta en Colombia, es politólogo, máster en Public Affairs de Science Po, profesor, investigador, cofundador de DemoLab y de la red Nosotras Ahora, parte de la Junta Directiva de People Power. Bienvenido, Nicolás, también a este espacio. Muchas gracias por sumarte. Gracias, Carolina. Nada. Y nos acompaña también Alejandro Lanz, de la organización Temblores, que viene realizando un trabajo invaluable para acompañar las protestas sociales ahora mismo en Colombia. Bienvenido, Alejandro, muchas gracias por sumarte. Carolina, muchísimas gracias por esta invitación. Un placer poder compartir este espacio con ustedes. Les voy a pedir empezar conociendo un poco más sobre la realidad, la situación que están viviendo en sus países. Alejandro, sabemos que viven semanas complejas en Colombia. ¿Podrías contarnos un poquito de primera mano cuál es esa situación y qué rol están asumiendo desde Temblores? Bueno, sí, claro que sí, Carolina. Nosotros siempre hemos insistido en que antes de comenzar a hablar sobre lo que ha venido sucediendo ahorita en el marco de este paro, nosotros venimos documentando la violencia policial, no solamente en el marco de la protesta social, sino en el día a día de muchos grupos poblacionales que se ven afectados de manera diferenciada por esta violencia. A comienzos de este año advertimos en el informe Bolillo, Dios y Patria que este es un problema estructural y que no solamente se hace visible en las movilizaciones sociales, sino que es el pan de cada día de muchos grupos poblacionales a quienes la violencia policial afecta de manera diferenciada. Y publicamos en este informe que en los últimos 3 años, entre 2017 y 2019, se habían producido 289 homicidios cometidos por la policía, 39.613 hechos de violencia física y también 102 hechos de violencia sexual. Estos son datos además que son recopilados a partir de información que entrega el propio Estado colombiano.
y ya desde el 2019 venimos documentando en tiempo real estas violencias, en el estallido social del 2019, la masacre del 9 de septiembre, donde se dio, digamos, el asesinato de Javier Ordóñez, y como consecuencia de este asesinato hubo unas protestas en Bogotá en la que resultaron asesinadas otras 10 personas en Bogotá y 3 en Soacha. Y ahorita, ya después de esos otros 2 episodios de violencia que creíamos que habían sido los más fuertes y, digamos, el techo que habíamos tocado, pues estamos viviendo al día 50 de paro una de las peores crisis humanitarias por cuenta de la violencia policial contra la movilización en Colombia. Allí presentamos ante la CIDH un informe robusto con Indepaz y con País de la Universidad de los Andes, en donde entregamos información sobre 41 homicidios presuntamente cometidos por parte de la fuerza pública. Estamos en proceso de verificación de otros homicidios en donde estamos determinando las circunstancias de tiempo, modo, lugar y presunto responsable agresor. Pero al día de hoy, digamos, hemos documentado 3.700 hechos de violencia policial, dentro de los cuales pues están estos 41 homicidios. También hay 25 hechos de violencia sexual, más de 1.500 retenciones arbitrarias en donde la policía no informa a las personas que son capturadas hacia dónde van a ser trasladadas, no les permite su debido proceso a llamar a un abogado o a contactar a sus familiares, y un uso excesivo también de los centros de traslado por protección para criminalizar a la protesta social. En este paro en particular hemos documentado 70 lesiones oculares contra manifestantes, en donde hay un alto porcentaje de jóvenes que han perdido la vista completa de uno de sus ojos, y hemos construido pues una caracterización casi que día a día. Tenemos que crear una nueva categoría de violencia contra manifestantes, pues las múltiples formas de reprimir violentamente la protesta social en Colombia nos han hecho, digamos, construir sobre la marcha estas categorías de violencia. Entonces, este es un poco un resumen del panorama, de las cifras que nosotros hemos venido documentando. Nosotros no solamente hacemos el registro de la información a través de nuestra plataforma Grita, sino que creamos una plataforma que se llama Policarpa, en donde conectamos a las víctimas con la administración de la justicia y acompañamos los casos desde el principio en que los asumimos hasta el final de los procesos judiciales. Muchas gracias, Alejandro. Sí, increíble los números que vas contando. Contanos, Nicolás, ustedes vienen trabajando con varios proyectos, algunos específicamente en comunidades de la localidad de Buenaventura. ¿Cómo se vive ahí este estallido social? Bueno, gracias, Carolina. Yo no puedo hablar tanto de primera mano como de Buenaventura, o sea, no he estado allá y no puedo, digamos, decir exactamente lo que está pasando. Más allá de todos los reportes que vienen de nuestro equipo de allá, bueno, tenemos 3 personas que vienen trabajando y digamos, en un ejercicio constante de diálogo con las comunidades y con liderazgos locales en Buenaventura. La situación de orden público creo que la acabo de exponer muy bien Alejandro, y no va a entrar ahí, pero detrás de eso sí vemos un gran sentimiento de insatisfacción, unos procesos, digamos, de construcción de agendas y unas demandas muy claras que se vienen agenciando desde los territorios. Y ahí, digamos, nosotros simplemente hacemos un ejercicio de acompañamiento, bueno, a cada una de las comunidades, en un ejercicio que, bueno, con unas comunidades que se llaman comunidades activas, y ahí tenemos un proceso que se llama Todos Somos Tura, en el cual se vienen trabajando desde hace ya más de 3 años, con estas comunidades, precisamente porque vemos una desconexión entre el ejercicio de representación política, entre el ejercicio precisamente de suplir unas demandas a la sociedad civil en ese contexto, y creo que es un contexto general en Colombia que muestra precisamente un estallido social que evidencia precisamente un punto, una situación muy crítica política y social en Colombia, y que nos invita precisamente a pensar cómo
volvemos a construir un pacto, un contrato social que en verdad satisfaga otra vez a comunidades que siempre han estado marginalizadas de los espacios de decisión, que no han podido ocupar la política y que siempre han estado como excluidas de este tipo de ejercicios. Alexia, contanos si ves similitudes con los procesos, lo que cuentan Alejandro, Nicolás, con los procesos de movilización ciudadana que se vieron en Chile desde hace algunos meses y qué rol asumieron desde Change en estos procesos. Sí, bueno, nuestro estallido, similar al de Colombia, partió en 2019, en octubre del 2019, a propósito del alza del transporte público. Los secundarios empezaron a movilizarse y eso provocó una fuerte respuesta policial desde el gobierno, que lo que provocó, digamos, es que ascendieran las manifestaciones y que tenemos, digamos, datos de Amnistía Internacional que dice que hay más de 12.000 heridos, más de 1.900 personas que fueron heridas por armas de fuego, y a noviembre del 2020 se contaban más de 400 personas que habían sufrido lesiones oculares, muy similar a lo que cuenta Alejandro. Es lamentable el hecho de que como los datos se repitan, digamos, y que estas formas de daño y de violencia sigan ocurriendo en nuestros países y como que se renuevan, digamos, en los términos que planteaba Alejandro. Desde Change lo que hicimos primeramente fue poner la plataforma a disposición para que toda persona que se sintiese de una u otra manera llamada y convocada con el estallido pudiese dar su opinión. Nosotros somos una plataforma abierta y neutral que hace que cualquier persona que tenga un celular o un computador pueda plantear una petición a las autoridades, y nos pasó que el 6 de octubre empezaron las movilizaciones y el 19 de octubre se declara el estado de excepción y el toque de queda en Santiago, que no se decretaba desde la dictadura de Pinochet. Y ese mismo día tuvimos la primera petición pidiendo la nueva constitución para Chile, que es una de las peticiones, digamos, con más firmas que hemos tenido desde change.org. Digamos que entonces Change lo que sirve es una plataforma que muestra lo que está pasando en la sociedad en términos de lo que se podría considerar offline y lo lleva a otro terreno, digamos. Y también es un espacio, como planteaba Nicolás, de vinculación de lo político, que permite también que las personas que quizás no puedan ir a una manifestación o que tienen miedo también de perder un ojo, puedan encontrar en la plataforma ese espacio. Y bueno, y con la pandemia obviamente eso también se agudizó y nos permitió ampliar y llegar a sectores que quizás como no veían el online un requisito o un espacio, digamos, de protesta o de manifestación y encontraron en la plataforma, digamos, una forma de vincularse con otras personas y también de llegar a las autoridades y de exigir también transformaciones tanto en el proceso constituyente que estamos viviendo como en la pandemia. Alexia, ¿y cuáles fueron los proyectos que ustedes llevaron adelante para acompañar estos reclamos de la sociedad que se expresaron también a través de la plataforma y la estábamos viendo en pantalla? Nosotros lo principal que hicimos fue articular de cierta manera aquellas peticiones que estaban sucediendo desde el estallido y que hoy se reflejan en las discusiones del proceso constituyente, y para eso armamos algo que se llama Movimiento, que es chileconstituyente.org, ahí está la información, que finalmente agrupa todas las peticiones que están vinculadas al tema constituyente y a las personas que firmaron esas peticiones. Entonces, de esa manera es más fácil encontrar por un lado esa información y lo que está pidiendo la ciudadanía, y también por otro lado estamos empezando a articular con los convencionales recién electos la posibilidad de que ellos también respondan y se hagan parte digamos, de este proceso de manera activa, y que entiendan que si la ciudadanía está pidiendo esto de esta manera, quizás sería bueno que esa representación se vea reflejada en la Convención Constitucional. Entonces todavía estamos empezando, la convención parte en julio, entonces estamos súper emocionados también del proceso y de la participación que podamos provocar de manera online y también offline desde la plataforma, desde change.org. Muchas gracias, Alexia. Nicolás, en el caso ustedes también realizaron proyectos que acompañan esa participación ciudadana a través de la tecnología, ¿cierto? Sí, siempre hemos visto la tecnología, o sea, el martillo, una atarraya, cualquier tecnología necesita una agencia humana.
Sí, y en ese sentido también esas tecnologías o esas herramientas a veces nos sirven para mejorar alcances, pero entendiendo que no los podríamos limitar simplemente a un ejercicio digital en este caso, sobre todo porque muchos no tienen el acceso, la asequibilidad, el uso, bueno, una cantidad de cosas que hay detrás. Y por eso como que lo que más nos importó fue poder construir unos ejercicios que funcionaran muy bien en lo offline, digamos, en lo análogo, y que conectaran este ejercicio político y demás también de una forma offline a través de unas comunidades y con este diálogo precisamente con tomadores de decisión, con concejales. Este ejercicio no simplemente lo estamos haciendo en Buenaventura desde el paro cívico y desde la contexto, digamos, el contexto de Buenaventura, a diferencia del resto del país, pues, digamos, esta crisis social y política se viene evidenciando desde antes. Y por eso, digamos, la necesidad de empezar a hacer estos ejercicios análogos. Y después de todo este proceso, surge esta plataforma que se llama Deliberatura, el mismo nombre, pues construidas por estas mismas comunidades, en un ejercicio de cómo construir procesos deliberatorios de estas comunidades para la construcción de agendas con tomadores de decisión, en este caso con concejales ya electos al interior de la administración en Buenaventura. Son 19 concejales electos y con ellos, digamos, estamos haciendo el ejercicio de trabajo conjunto en una serie de propuestas y de construcciones que sean construidas por y desde la comunidad y que sean ellos también quienes lleven estas agendas y esta visibilidad y este proceso al mejor puerto posible, que es el de la concertación y el de digamos, la construcción colectiva, en este caso normativa para Buenaventura, pero ahorita se están elevando posiciones hacia el gobierno nacional. Entonces también cómo acompañamos esos procesos es fundamental, cómo podemos acompañar también procesos como los de Alejandro, con el ejercicio, por ejemplo, de reforma a la policía, cómo podemos acompañar precisamente esas apuestas de transformación política y de política pública que necesitamos en este momento en Colombia. Fundamental. Y Alejandro, contanos qué actividades están realizando, algunas ya nos contaste, pero contanos qué más están realizando para acompañar las protestas sociales y cómo cruza la tecnología esas actividades que están realizando. Bueno, pues como les contaba al comienzo, nosotros tenemos ahorita dos plataformas que ya llevan 2 años en funcionamiento. La primera es la plataforma Grita, que es un acróstico que quiere decir grabar, registrar, investigar, triangular y asesorar legalmente los casos de violencia policial. Esa plataforma le permite a la ciudadanía clasificar el hecho de violencia policial y clasificar sociodemográficamente su, digamos, característica y pertenencia social, su estrato socioeconómico, su identidad de género, orientación sexual y toda una serie de datos y categorías de vulnerabilidad de autodefinición de la propia víctima. Y también tiene toda una parte para testigos y testigas que pues registran el hecho. Después de este proceso nosotros hacemos un proceso de verificación llamando y poniéndonos en contacto con la persona que hizo el hecho y denunció el hecho, y así es como podemos construir gran parte de nuestra base de datos en la organización. Pero también esta plataforma Grita le permite a las personas clasificar el agente agresor con una serie de dibujos en donde pues, pueden identificar si la persona pertenecía al ESMAD, al Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia, al GOES, que son estas fuerzas especiales, a las fuerzas militares o a la Policía Nacional. Todo a través, digamos, de una plataforma interactiva que le permite a las personas hacer esta clasificación. Entendemos perfectamente que no hay una accesibilidad hacia ciertos grupos sociales por parte de estas plataformas de Internet por este uso. Entonces nosotros este año, y esto es algo que veníamos diseñando desde ya el año pasado, que se vio interrumpido por la pandemia, la posibilidad de nosotros registrar en territorio directo todos los casos con ciertos grupos sociales. Lo hemos hecho así como para construir el litigio de habitantes de calle, que fue un litigio que construimos por el derecho a mear y a cagar dignamente hace 2 años que arrancó este proceso, y ahí ganamos en la Corte Constitucional a través de un ejercicio participativo con la comunidad de la carrilera de habitantes de calle, en donde identificamos que la ausencia de baños públicos era uno de los principales motores de violencia policial
contra este grupo social en específico. Y aquí, digamos, para volver un poco al tema de tecnología, estamos este año implementando 4 talleres de formación sobre todo el tema del uso de nuestras plataformas, que entonces la siguiente es Policarpa, que como les contaba, tiene todas 3 componentes: un componente de justicia individual para poder atender casos directamente y acompañarlos a la justicia, otro de justicia colectiva, que son casos ya más globales, que tienen alto impacto y transformaciones más a largo plazo, y todo un tema de diseño legal, en donde las personas puedan descargar los aplicativos y autogestionar sus propios mecanismos de acceso a la justicia. Aquí tenemos ya una herramienta importante, que es el de apelativo, el de apelar comparendos, que hemos identificado formas y herramientas administrativas legales que tiene la policía para sancionar y criminalizar a ciertos grupos sociales. Entonces tenemos un aplicativo que la gente descarga fácilmente y que puede, digamos, sin la necesidad de un abogado o abogada, poder implementar. Sí, ahí está nuestra plataforma, grita, gracias por ponerla. Puede descargar esta guía rápida de apelación de comparendos, y estamos en proceso de construcción de más herramientas como estas que le permitan a la ciudadanía autogestionar sus procesos ante la justicia. La otra plataforma que creamos en el marco de esta emergencia fue la plataforma Vida, que es búsqueda de identidades desaparecidas, en donde nosotros hacemos un chequeo rápido de las personas que denuncian desaparición en el momento en que son capturadas por parte de la fuerza pública, y ahí nosotros hacemos un llamado a estos números telefónicos para verificar 2 cosas. Por un lado, si la persona ya fue reportada como aparecida, y por otro lado, si la persona vivió algún tipo de violencia en el momento en que entró bajo custodia de la policía. Y ese es un ejercicio que hacemos y tratamos de hacer en tiempo real en la medida de lo posible. Hasta el momento, por ejemplo, tiene Defensoría del Pueblo y Fiscalía búsqueda de activos. Hay unos problemas muy graves con esta cifra porque no estamos en la capacidad de conocer la sociedad civil cuántos de estos casos tiene el mecanismo de búsqueda activo desde hace cuánto tiempo. Entonces esto nos impide saber si la persona, el mecanismo de las 93 personas está activo desde hace 45 días o desde hace un día. Entonces esto es algo que hemos tratado de solventar con esta plataforma Vida. Y la última estrategia, digamos, legal, que ya va un poco más enfocada al ejercicio de participación frente a la reforma policial, es Urnas a la Calle, que también la diseñamos en esta emergencia y ha sido descargada alrededor de 300 veces en varias partes de Colombia y en otras partes por fuera del país, en donde la gente descarga una urna, imprime un sticker y una serie de materiales en papel, pone una caja en una plaza pública y le pega este sticker y recibe y recopila todas las informaciones que la ciudadanía quiera pensar, aportar sobre lo que debe ser una reforma a la policía o cómo imaginarse una policía no violenta. Hay otra parte que tiene como toda una asociación de emociones hacia la fuerza pública y hacia la policía, en donde la gente deposita sus principales emociones hacia todos estos temas que le despierta a la policía en Colombia, y las mismas personas sistematizan esta información, la envían a nosotros y nosotros producimos infografías territoriales sobre cada uno de los espacios. Hemos hecho 6 infografías en distintos territorios, y en la medida, pues digamos, de nuestra capacidad vamos a estar sistematizando esta información con más rapidez y publicando esta información para poder pues escuchar las voces de los territorios y de las personas que están queriendo expresar sus sensaciones y emociones sobre la policía y sus ideas y propuestas sobre una reforma estructural a la policía. Gracias, Alejandro. Increíble, espectacular todo el trabajo de poder acompañar a las personas que en este momento necesitan expresarse más y cómo poder apoyar todo ese estallido social. Vemos que en las 3 intervenciones que contabas hay como una mezcla, ¿no? de la tecnología como herramienta para, pero también un montón de otras acciones. Y en ese sentido, Alexia, hablábamos antes de esta conexión del rol que tiene la tecnología en la búsqueda de achicar esa distancia entre la ciudadanía y las personas que toman decisiones en políticas públicas, pero particularmente en un momento de pandemia. ¿Cuáles fueron los cambios que ustedes vieron desde Change en el uso de la tecnología con este fin?
Bueno, lo primero a decir es que aumentamos el tráfico de probablemente todas las plataformas vinculadas a cambio social. Eso es lo primero, que muchas personas que antes no habían tenido un acercamiento a la tecnología ahora encontraron en este espacio también una posibilidad. Y a mí me parece que eso ya en sí mismo es relevante para lo que podemos planear a futuro, ¿cierto? Por otro lado, me parece que una cuestión relevante tiene que ver con que muchas cosas se vinculan a salud, ¿cierto? A la posibilidad de que haya cuarentena, que se restrinjan en general las libertades vinculadas al proceso de pandemia, pero también cuestiones vinculadas a la economía, la posibilidad que había de abrir o no un tipo de negocio, los servicios esenciales, cómo las personas enfrentaban la pandemia, si tenían licencia de paternidad o de maternidad, y todas esas cuestiones que tienen que ver quizás con peticiones que no aparecen en los medios como en los titulares, pero que sí son relevantes para las personas, están en la plataforma y se expresan en la plataforma de una manera que hace que las autoridades también digan, este tema es relevante, aunque no aparezca, como bien decía, en los principales medios de comunicación. Y ahí quizás una cuestión que me gustaría conectar tiene que ver con el proceso constituyente. A nosotros nos pasa digamos, las organizaciones animalistas, por ejemplo, ocupan mucho la plataforma para plantear sus temas, porque han encontrado en ese espacio una posibilidad de conectar con personas a las que no llegarían de otra manera. Entonces, hoy una de las peticiones más relevantes, por ejemplo, vinculadas al tema constituyente, tiene que ver con la inclusión de los animales como seres sintientes en la Constitución, por ejemplo, que es algo que quizás no apareció en el estallido de los titulares o que no está en las discusiones más relevantes no sé, los derechos del agua o la justicia económica, pero que sí es importante para la ciudadanía. Y la expresión de eso, que finalmente cómo hacemos que cuestiones que tienen que ver con necesidades concretas, ¿cierto?, se vinculen con quienes pueden tomar las decisiones, creo que es la clave de esto al final. Y en change.org, como tenemos como principal labor, digamos, el empoderar a la ciudadanía en sus necesidades y en sus requerimientos, en que las personas puedan hacer una causa del tema que a ellos les mueve y que también son sus problemas cotidianos. Entonces creemos que eso es súper importante porque cambia la lógica y ya no es quizás el titular lo que manda, sino que lo que manda es cuánto la ciudadanía se empodera de un tema y lo vuelve ley, lo vuelve cambio constitucional o lo vuelve medida para la pandemia también. Totalmente. Y en este sentido, bueno, vemos entonces que frente a la pandemia hay un mayor uso de la tecnología, por supuesto, y que también permite acortar algunas distancias en relación a la cercanía con quienes toman las decisiones políticas. Nicolás, en ese sentido, ustedes también encontraron desafíos en el uso, o mejor dicho, seguro que sí. ¿Qué desafíos encontraron en el uso de la tecnología para achicar estas distancias? Tratamos de usar la tecnología como canal y a veces es muy efectivo, pero sin duda lo que decía Alejandro, más allá de, por ejemplo, ir y escuchar y poder estas cajas, e incluso hemos hecho más ejercicios, por ejemplo, acá en Bogotá, sacando al Consejo a sesionar, tanto en la Plaza de Bolívar como en la Plaza de la Resistencia, y que escuchen precisamente a los ciudadanos. Creo que es otro tipo de ejercicios que en algún momento cuando empezó la pandemia, que queríamos hacer estos ejercicios de consejo a la calle en el marco del laboratorio del DemoLab, en el Consejo de Bogotá, lo que queríamos era al principio hacerlo continuamente y en el marco de la pandemia nos tocó transformar ese consejo a la calle a un consejo a la casa. Y en ese consejo a la casa se seleccionaban aleatoriamente. Alguien preguntó si estadísticamente, por ejemplo, si teníamos un trabajo estadístico entonces, está muy relacionado con esto y es cómo se seleccionan, por un lado, ciudadanos para poder tener una mejor visión o representación precisamente de lo que está pasando a veces, no simplemente de los que ya están politizados o ya están protestando, sino poder tener, digamos, como distintas burbujas y trabajos con grupos de control para saber precisamente, y ahí hay mucha tecnología detrás, ¿no? Simplemente el sorteo, por ejemplo, o en
hay toda una cantidad de ejercicios que hacemos para poder solucionarlo, pero también cuando vamos a estos espacios ya politizados y demás, pues poder sistematizar todos los aportes de los ciudadanos, que eso también tiene un trabajo, digamos, en línea importante, poder sistematizar, por ejemplo, aportes que no vienen en formatos tradicionales. Y eso a nosotros se nos hace muy importante. Por ejemplo, el tema de, pusimos para un ejercicio hace poco telas, y qué mejor que el graffiti como medio de expresión de lo que está pasando ahí, ¿sí? En este tipo de espacios. Y en esas telas pudimos, digamos, ahí tenemos unos ejercicios de sistematización, o cortamos telas también de colores como si fueran post-its, para que la gente fuera escribiendo y las pegaba con ganchitos en una tela gigante, pero de todas esas telas pequeñas queremos tejer, digamos, un tejido de ideas, ¿no? De lo que está viviéndose en el paro actualmente, y todo eso lo hemos venido recogiendo en estos distintos espacios y puntos. Hay, digamos, también tecnologías que hemos puesto en términos de cómo mejoramos procesos de liberación dentro de los mismos ejercicios de organización y de movilización, ¿no? Muchas de las movilizaciones o de los procesos organizativos locales pues requieren también este proceso de uno, autoorganizarse, definir unas normas de convivencia, definir unos procesos también de vocerías, de visibilidad, unos procesos además muy relacionados a cómo manejar riesgos, vulnerabilidades, ataques externos. Bueno, hay toda una cantidad de cosas que hay detrás. Tecnologías, por ejemplo, para prevenir que uno lo sigan o lo digamos, lo marquen dentro de una protesta. Bueno, hay toda una cantidad de estrategias digitales que hemos tratado de informar a la ciudadanía también para que haya un uso, no simplemente las que desarrollamos nosotros, sino de tecnologías libres, abiertas, no licenciadas, que son muy importantes en este proceso autoorganizativo y un proceso, digamos, de la sociedad civil. Y cómo pegamos también otros crowd voicings, ¿no? Por ejemplo, los de Change, que tienen mucha visibilidad, mucha voz, también en este ejercicio, a lo mismo que planteaba Alexia hace poco, y es cómo conectamos esas voces realmente a ejercicios de política y de toma de decisión. Entonces, poder sacar ese consejo a escuchar a esas voces o darle estos reportes de social listening, generar este tipo de diálogos en el marco de estos laboratorios de participación y de democracia, pues fortalecen el ejercicio democrático, fortalecen los procesos deliberativos, y creemos, digamos, que esta es una de esas rutas que son importantes para poder tener mayor diálogo y menos crisis sociales y políticas en el país. Sí, fundamental. Justo antes de esta charla tuvimos un espacio para hablar sobre bloqueos de Internet y los problemas que esto genera y cómo se pueden generar esos bloqueos y por qué. Y mañana también tenemos en agenda una charla muy interesante sobre seguridad, ¿no? Porque también a veces utilizamos la tecnología para temas muy sensibles y tenemos que entender cuáles son las implicancias que tiene utilizar ciertos aspectos de la tecnología. Me parece fundamental esto que estás diciendo, Nicolás. Y Alejandro, en relación a esto que veníamos charlando, entonces, ¿ustedes qué cuidados están teniendo para usar correctamente, de una buena manera la tecnología, ¿no? Y que esto no se vuelva al revés del objetivo que ustedes están persiguiendo? ¿Qué desafíos se encontraron? Bueno, uno de los principales desafíos que hemos visto con este tema es, por ejemplo, el tema de accesibilidad, la falta, digamos, de herramientas y de acceso a estas herramientas que tienen, digamos, las poblaciones que usualmente son violentadas de manera sistemática por parte de la fuerza pública. Esa es una de las principales, y esto además profundizado con el tema de la pandemia y de no poder estar presente con la misma constancia en los territorios, pues digamos que la brecha se amplía muchísimo más. Nosotros esperamos poder este año achicar todo este procedimiento que se ha venido generando, y por eso vamos a hacer 4 talleres territoriales en donde podamos documentar los casos y poder brindar maneras más accesibles frente a estas herramientas.
pero también estamos explorando una posibilidad importante con una empresa de telecomunicaciones, que es la posibilidad de conectarnos a través de mensajes de texto con celular y poder hacer los registros de una forma más fácil a través de un SMS, y que le permita a las personas que no tienen internet hacerlo a través de ahí con una especie de bot que nos permite hacer el registro o después recibir o replicar una llamada de vuelta a las personas que quieren hacer una denuncia. Esto todavía estamos haciéndolo en pleno testeo y estamos explorando cómo podría ser la ruta para poder garantizar este canal y hacer unos pequeños pilotos para ver cómo funciona. Pero yo creo que, y así esto funciona igual, yo creo que nunca vamos a poder llenar completamente el vacío que implica no estar en territorio y no estar en calle. Y sí creemos que es indispensable poder conectar todo el tema offline y online de alguna manera complementario, que nos permita, por un lado, escuchar las voces de quienes no pueden acceder y no pueden romper rápidamente la brecha, y quienes efectivamente sí tienen el acceso digamos, a las plataformas. Y otra de las cosas que hemos identificado y que han sido bastante costosas para nuestro equipo de registro en la base de datos es que, bueno, son varias cosas. Ahí voy a tomar un poquitico de tiempo para explicarlo. Y es que, por un lado, hemos visto una ciudadanía muy activa al momento de denunciar, y esto es algo que nosotros celebramos y avivamos muchísimo, y hace parte, digamos, de este estallido y de este cambio social, y es que la gente no tiene miedo a perder nada, no tiene miedo a continuar denunciando, grabando y documentando y registrando la violencia policial. Pero este ejercicio y este sobrereporte también implica un trabajo muy fuerte para nuestros investigadores de registro, que es todo el proceso de chequeo de información y de eliminación de dobles registros, de eliminación de registros que pertenecen a otros años, y todo este proceso, pues, que va acompañado de una denuncia muy activa de la ciudadanía, requiere también un trabajo mucho más riguroso por parte nuestro en la base de datos, de eliminación de falsas denuncias, dobles reportes, verificación de la información y todo este tipo de cosas que implica, digamos, que haya más voces ejerciendo el rol de denuncia ciudadana. Entonces, tiene como esas dos partes, ¿no? Pero yo pues sí celebro muchísimo que cada vez la ciudadanía sea más activa al momento de documentar, registrar y denunciar los hechos de violencia por parte de la fuerza pública, y que, digamos, haya una pérdida del miedo, y que así haya un riesgo muy alto por parte de las personas que toman la decisión de documentar los hechos, puedan, digamos, seguir accediendo a este tipo de recursos para denunciar. Creo que aquí también es importante construir cartillas que le permitan a la gente proteger su vida y evaluar un riesgo en tiempo real. Nosotros lo hemos tenido que hacer con las llamadas. Muchas veces en las noches lo que hacemos es pedirle a las personas que se pongan a salvo y que no arriesguen su vida por documentar un video. Y esto lo hemos hecho, digamos, sobre la marcha y con el conocimiento sobre la experiencia en el camino, pero creo que hay que profundizar muchísimo más en cómo poder darle a la ciudadanía herramientas que le permitan proteger su vida al momento de documentar la violencia. Importantísimo. Importantísimo también ser cuidadosos en todos estos aspectos que mencionan. Tenemos algunas, nos quedan nada más que 5 minutos, tenemos algunas preguntas de la audiencia. Nos preguntan si existen medios no hegemónicos que puedan recomendar para seguir las acciones cívicas que se llevan a cabo. ¿Quién quiere responder? No, pues hay un listado bastante amplio y grande de medios, especialmente en Colombia. Rotaron muy al principio del paro unas cadenas donde estaban pues 070, Cuestión Pública, La Oreja Roja, medios de comunicación alternativos que han estado, digamos, desde hace un tiempo, La Directa. Me da un poco de miedo decir aquí todos para no dejar excluidos a otros, pero yo creo que podríamos comprometernos a hacer un gran listado para que después compartir. Pero específicamente también hemos visto, por ejemplo, hay unos colectivos de pelados muy jóvenes que ven que el ESMAD está toteando a la gente y se van corriendo para allá a documentar a las 12 de la noche.
que ahorita no recuerdo el nombre, que están en Instagram haciendo este ejercicio y son muy jóvenes y han estado como todo el tiempo tratando de buscar los espacios donde se requiere documentación en tiempo real desde el periodismo callejero en territorio cuando están sucediendo estas violencias. Y creo que hay muchísimos medios que han estado haciendo este ejercicio y eso ha sido también muy importante, el ejercicio de la prensa y de la prensa independiente, de la prensa nueva independiente que vio en esta, digamos, emergencia la necesidad de ir a territorios que no estaban siendo cubiertos, de hacer lives en espacios donde estaban sucediendo específicamente hechos de violencia por parte del ESMAD y de la policía. Y pues nada, creo que es un compromiso que podemos hacer de aquí hasta estos días, Nicolás. No sé si ya nos quedamos en esa deuda. Además, es una deuda necesaria porque los medios tradicionales, y también hay que decirlo, han invisibilizado estratégicamente el ejercicio de reportería en calle y también los grandes ausentes dentro de las grandes movilizaciones, curiosamente son los grandes medios de comunicación que no han cubierto las protestas ni los puntos álgidos de confrontación. Creo que además a partir de las 6 de la tarde tienen autorizado cubrir cualquier cosa que pase, entonces lo que pase después, pues básicamente es como decirle a la ciudadanía que no hay periodismo. Entonces, sí, visibilizar el trabajo de estos medios creo que es una labor que deberíamos hacer todos conjuntamente y este periodismo alternativo que está haciendo una labor increíble y necesaria. Alexia, ¿querés recomendarnos también algunos medios alternativos de Chile? En Chile, claro, como no estamos en protestas hoy masivas, quizás no es tan necesario en los términos de Colombia, pero sí creo que han surgido hartos medios por el estallido que vale la pena ver. Hay uno, por ejemplo, que se llama interferencia.cl, que tiene un corte investigativo que es bien interesante y creo que quizá el medio por excelencia en Chile donde uno puede como informarse, no sé, con cierta seguridad es ciper.cl, que es también de investigación. Y ahí se ven harto lo que está pasando y también, como decía, de periodismo de investigación, que también es súper importante el poder hacerlo. Una de las cosas, como escuchándolos que recordaba, nosotros en el estallido, los medios de comunicación estaban todo el día mostrando la calle. Entonces pasaba que a veces los periodistas decían, pero miren cómo estos manifestantes están atacando a la policía, y segundos después mostraban a la policía como provocando violaciones de los derechos humanos en vivo y en directo. Entonces no tuvimos ese problema porque justamente estaba todo el día la prensa mostrando todo el tiempo las manifestaciones, y quizá eso mismo también provocó que aumentara las manifestaciones, porque hay gente que quizás antes no estaba tan interesada o que no era cercana, vio en la prensa eso y eso también provocó movilización. Entonces eso, me parece interesante como el contrapunto. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo. Les agradezco profundamente su participación en momentos donde sabemos que tienen realmente mucho trabajo por hacer. Les mandamos toda la fuerza de parte de esta comunidad para que puedan seguir haciendo esta labor tan importante que vienen realizando, todo nuestro apoyo, y estamos aquí también para lo que necesiten. Les mandamos un gran abrazo. Gracias a ustedes por la invitación, Carolina y Alexia. Nicolás, muchas gracias. Sí, gracias. Un gusto conocerles. Estamos en contacto, pues.